Día clave en la República Argentina, cortes en los distintos accesos a la ciudad de Buenos Aires en la previa a la discusión de la reforma laboral en la Cámara de Diputados de la Nación. En este contexto de paro general, en Panamericana estaban los laburantes de FATE que fueron despedidos ayer. Según distintos informes, la gente que se queda sin puestos de trabajo, pese a lo que opinaba Luis Majul, realmente es mucha más de la que podemos calcular nosotros de esos 920 trabajadores, porque se calcula que hay cerca de 2.500 puestos de trabajo indirectos generados a través de FATE que, por supuesto, corren peligro con el cierre de la empresa. Estamos en periodo de conciliación obligatoria, pero no pareciera haber de momento una solución, y se suman un montón de otros conflictos, los que está viviendo, por ejemplo, Granja Tres Arroyos, una empresa también de alfajores de la provincia de Córdoba, por caída de consumo, por apertura de importaciones. De hecho, recién una diputada nacional de Unión por la Patria me mencionaba estos casos como casos que van a estar atravesando toda la sesión de hoy, si es que esa sesión se consigue habilitar, pero que también van a marcarnos un poco el camino de acá hacia adelante, porque la cosa no va a mejorar con la reforma laboral, y eso pareciera estar más que claro. En este paro general, para algún distraído que todavía no haya salido a la calle o que no se haya dado cuenta, no está funcionando absolutamente nada, no hay colectivos, salvo algunas unidades, particularmente de la empresa Dota, vinculada al presidente de la Nación, Javier Milei. No funcionan los colectivos en nuestro país. En la zona del AMBA no vas a conseguir transporte, tampoco trenes. La Fraternidad adhirió, no funcionan las líneas Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín ni Belgrano Sur. El subte también para las 24 horas, así que no hay subte y no hay premetro en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, porque es el único lugar donde funciona. Respecto a los vuelos, hay unos 350 vuelos cancelados. Aerolíneas Argentinas y JetSmart confirmaron la cancelación de estos vuelos. Me causa mucha gracia que desde Flybondi dijeron que su operación se traspasa del Aeroparque a Ezeiza y que van a realizar aprox unos 100 vuelos hoy. Imagínate que no pueden volar en un día normal, van a volar en un día de paro general. Así Suerte que, con eso. Claro, Me río de Janeiro. Cristina Pérez, no vueles por las dudas. Por favor. No armes el carrión, hermana. Bueno, hoy vamos a lo que va a suceder en el Congreso de la Nación. 2 de la tarde, sesión, ¿sí? En la Cámara de Diputados. Ya está el pedido de sesión de parte de los aliados. Es importante este pedido de sesión. ¿Por qué? Por las firmas. Las firmas son, y voy en orden, La Libertad Avanza, que tiene 95 miembros. El PRO, que tiene 12. Innovación Federal, que tiene 9. La UCR, que tiene 6. Independencia, que tiene 3. El MID, que tiene 2. Producción y Trabajo, que tiene 2. Y la Neuquindad, que tiene 1. Estos son, o sea, vos tenés ahí en esa firma diputados que provienen de estos bloques. Si los bloques enteros, ¿sí?, dieran quórum, los bloques enteros representados en esas firmas dieran quórum, el gobierno tiene en este momento 130 personas que estarían dispuestas a sentarse y habilitar la sesión, a las cuales yo le sumo uno más, que es Sergio Capozzi, que es un ex-PRO que hoy forma parte de Provincias Unidas. Provincia de Río Negro es la de Capozzi, creo que hemos hablado acá con él en algún momento, que firmó el dictamen de mayoría en disidencia y me confirmó que va a dar quórum. Así que tendrían 131. Reitero, si los diputados que están representando los bloques que mencioné garantizan que todos los miembros de esos bloques van a estar sentados. Por estas horas lo que dicen en Unión por la Patria es: el número es finito. O sea, ellos tienen un número muy finito. Si fuera 131, que es el número que uno saca, es realmente finito. Estás a 3, uno que se demoró en el baño y se te puede complicar, ¿no? Por supuesto, que no puede cruzar la calle y se te puede complicar porque pues la sesión arranca a las 2 de la tarde y se da media hora de tiempo. Si en esa media hora uno conseguiste el quórum, listo, ni nos vimos. Claro, se levanta la sesión. Entonces, hoy, ¿cuál es la estrategia que la habrán visto en las redes sociales? Y me destacaba alguien de Unión por la Patria hace un ratito nada más. Esto no se puede discutir ni por artículos, ni por capítulos, ni por títulos. No se tiene que discutir la reforma laboral. Esa es la única vía posible. Que se caiga la sesión. Que se caiga la sesión.
De hecho, bueno, ahí sí me confirman que el número sería 131, ¿sí? El que tiene el gobierno nacional. Bueno, estás a 3 nada más de que se caiga. Entonces, ¿qué vamos a ver por estas horas, de acá hasta las 2 de la tarde? Una presión que seguramente ya estuvieron viendo ustedes en las redes sociales, puntualmente a diputados del peronismo. Claro. Pensemos en Catamarca, pensemos en Tucumán, pensemos en Misiones, pensemos en Salta, para que no se sienten. Porque lo que está diciendo Unión por la Patria en este momento, hay que lograr que 3 no bajen, ¿sí? Lo que están diciendo es tenemos que hacer que la gente vea cómo está el recinto vacío a las 2 de la tarde y quiénes son los que se van sentando. Porque la gente va a tener que identificar al diputado de su provincia que después va a volver a esa provincia. Y le va a tener que marcar lo que está votando, ¿sí? Cómo está votando en contra de los trabajadores. Bueno, esa presión, la idea es que se materialice en un no quórum para el gobierno nacional, que hoy tendría 131 y vos necesitas que no llegue a 129. Quiero terminar de entender, Carla. Hay 3 diputados peronistas tucumanos que responden a Jaldo, Sí. 3 de Catamarca, Jalil, hay 4 misioneros de Pasalacua, Sí. 3 de Sáenz, de los salteños. ¿Esos ya están contados dentro del quórum o no? Yo tengo de los que puedo contar Independencia, del peronismo, ¿no? El que supuestamente no es yo tengo oficialista. Independencia, que son los 3 tucumanos, Los 3 tucumanos. los 9 de Innovación Federal, que ahí tenés Misiones y Salta, Claro. y Catamarca, que no firmó el pedido de sesión. Ok. Catamarca no lo firmó, así que yo Catamarca no la tengo contada, pero sí Misiones, Salta y Tucumán. Bien. Que sus bloques están representados en el pedido de sesión. No quiere decir que todo el bloque baje, ¿no? Obviamente la proyección que uno hace, o por lo menos que el gobierno hace, es que van a bajar todos esos bloques, pues si no, no vas a convocar a la sesión. Se te cae la sesión y un problemón. Pero bueno, evidentemente la idea es ese es el panorama. Ok. 131 son los que hoy tiene el gobierno, con los que firman más Capozzi, que es de Provincias Unidas. Provincias Unidas, el compromiso del bloque es no dar quórum, salvo este muchacho Capozzi. rionegrino. Claro, rionegrino, que viene del PRO, que firmó en disidencia ayer porque él quiere meter el tema de las billeteras virtuales. Dios. Serían 131. No tienen que llegar a 129. Bueno, eso lo veremos seguramente entre las 2 y las 2:30 de la tarde. Ayer hubo plenario de comisión. Papelón. La verdad, se desarrolló con relativo orden, pero digo papelón en materia de profundidad de la discusión. Esta es una reforma laboral que no se conversó. Ellos nos dicen que sí, yo les digo que no se conversó. Apareció la reforma laboral que fue redactada, vaya uno a saber dónde. Fue chismoseada un poco en la Casa Rosada cuando se reunía el Consejo de Mayo, una vez cada tanto. Y llegó al Congreso de la Nación, al Senado, en diciembre. Se reunieron 2 o 3 veces, un par de minutos, algunos expositores, y después todo se discutió en enero, en la Casa Rosada y en el despacho de la Unión Cívica Radical, sin reuniones públicas. Porque el chiste encima de las comisiones es que todos nosotros podamos ver qué es lo que está pasando. Bueno, acá no pudimos ver absolutamente nada. Y el proyecto se entregó pocos minutos antes, o segundos, mientras estaba votando en el Senado de la Nación la media sanción. Llega a la Cámara de Diputados con un error visible, muy grotesco, como es el artículo 44, que de golpe no lo había leído nadie, ¿no? Esas cosas rarísimas. Y ayer buscaron agotar la discusión solamente en un plenario de comisiones en donde invitaron a más de 20 personas para hablar 5 minutos cada una. Para hablar de un proyecto de reforma laboral que te modifica absolutamente todo, que tiene una reforma previsional, que tenía una reforma tributaria. 5 minutos por persona. ¿Realmente? ¿Qué profundidad, qué visión, qué sugerencias puedes hacer en 5 minutos? Ninguna. Pero bueno, en ese contexto hablaron los 3 cosecretarios generales de la CGT. Vamos a escuchar, porque viene en el contexto del paro general, a Cristian Jerónimo, que le advertía al gobierno nacional que la cosa no termina hoy, sino que la conflictividad va a seguir y en aumento. Decirle, la Confederación General del Trabajo no va a retroceder un solo paso.
no vamos a resignar un solo derecho y aquí no se termina nada, mañana es el paro nacional y aquí comienza, comienza la resistencia y la lucha contra un gobierno liberal, un gobierno inescrupuloso, lleno de tipo que... Porque la verdad ya algunas veces nos llama poderosamente la atención si los que están al frente del gobierno están a la altura de las circunstancias para llevar adelante nuestro país. Digo, porque pasaron cosas gravísimas, el caso Libra, el Andis, todas las cosas que pasaron. Pero queden ser muy tranquilos que por el único lugar que van a recorrerlo hablando va a ser por Comodoro Pi el día que termine este gobierno. Bueno, ahí desde la CGT advirtiendo que la cosa se va a poner cada vez más complicada, queda la vía judicial, desde el bloque de Unión por la Patria me decían, queda la vía judicial, pero esa no es la solución, no es el camino. Nosotros tenemos que apostar a que esta sesión no se realice, hoy a las 2 de la tarde. Y además piensen que si esta sesión no se puede realizar, el proyecto de reforma laboral no va a poder ser aprobado en sesiones extraordinarias. O sea, ya pasamos a marzo, a sesiones ordinarias en donde se abre la agenda y se pueden discutir otros proyectos. Ahora llama la atención profundamente que no sabemos si el gobierno va a conseguir quórum, o sea, todavía es una posibilidad que la sesión de hoy no se realice y aún así, en el Senado de la Nación, ayer ya convocaron a un plenario de comisiones, pues son previsores, para mañana. Hizo los deberes Villarroel. Sí, yo la verdad que no lo hubiera puesto en duda porque es como quedaba muy expuesta Victoria Villarroel si no convocaba nada. Si alguien esperaba otra cosa, bueno, suerte con eso. Igual, perdón, rarísimo que estén convocando a una reunión de comisión para tratar un proyecto que no se sabe. No se sabe siquiera si se va a discutir hoy. Pero aparte lo más tremendo es que vos convocás una sesión en un horario en el cual por ahí todavía están discutiendo en la Cámara de Diputados el proyecto. También puede pasar. Puede demorarse, no sé, un día entero. Sí, tenemos ahí el mail que les mandaron a los senadores para este plenario de comisiones mañana, ¿sí? ¿Mañana es viernes? Sí, mañana viernes a las 10 de la mañana en el Salón Azul, Comisión de Trabajo y Previsión Social, en reunión conjunta con la Comisión de Presupuesto y Hacienda, para tratar el proyecto de ley de modernización laboral que... Todavía no sabemos ni siquiera qué va a traer, qué cambios va a traer, porque ayer el gobierno solo dijo, sacamos el artículo 44. Es la única modificación que se le hizo al proyecto. Sacar ese artículo 44 que lo que hacía era básicamente decir que te iban a pagar menos salario si vos te lesionabas o tenías una enfermedad, ¿sí? Y es lo único que sacaron. Después vamos a tener gente que hoy se queje, que diga, bla, faltaba esto, faltaba aquello, faltaba lo de más allá, las billeteras virtuales. Faltaba ser más duro con los sindicatos. Ninguna de esas sugerencias, ninguna de esas críticas hoy funciona como condicionante a la ley, ¿sí? Críticas y sugerencias que vienen del PRO y de la UCR, que van a votar este proyecto de reforma laboral, ¿sí? Por ahí lo corren un poco por derecha, incluso al gobierno nacional, pero no mucho más. Así que veremos qué es lo que sucede hoy en un ratito nada más en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, mientras yo voy viendo imágenes en distintos medios de comunicación de cómo está avanzando el corte cada vez más nutrido en el puente Pueyrredón, en los accesos de la zona sur de la ciudad a la ciudad de Buenos Aires, en la Panamericana con el conflicto de FATE, en el acceso oeste también hay cortes. Eso es para garantizar básicamente el paro general, ¿sí? Claro. Que no llegue, porque si no, bueno, son cosas lógicas, ¿no? Claro. Que tienen que suceder. Militarizado el Congreso de la Nación, todo el trayecto hacia la Casa Rosada también. Vale la pena mencionar una vez más que el presidente de la Nación, Javier Milei, no está en la República Argentina, ¿sí? Viajó a Estados Unidos. De hecho, ahora creo que desde las 9 de la mañana, hora argentina, está en este Board of Peace junto a Donald Trump, donde... Y 3 países más. Y 3 países más, donde se supone que van a anunciar una inversión para la reconstrucción de Gaza y qué sé yo. Se le prende fuego a la República Argentina, Javier Milei, y él no está acá, ¿sí? Para ver qué pasa con la reforma laboral, qué pasa con el paro general, qué pasa con la represión, porque están avisados que desde el Ministerio de Seguridad que van a aplicar el protocolo antipiquetes en la zona del Congreso. Pero bueno, en
este contexto nuestro presidente no está. Ahí hablábamos con los chicos y si lo tienen lo podemos pasar, que hace unos minutos nada más acaba de postear el Ministerio de Seguridad de la Nación con el viejo llamanos si te amenazan al 134, denuncia. Esto, digamos, se plegaba también a aquellas voces que se escuchaban siempre en los andenes con esa voz de Gran Hermano, ¿no? Sí. No te dejes amenazar, trabajar es un derecho, etcétera, etcétera. Así que, bueno, esto habla también del contexto en el que estamos viviendo. Obviamente. Le doy la bienvenida al senador nacional del bloque justicialista, Mariano Recalde. Mariano, buen día. ¿Cómo estás? Acá Carla Pelliza te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Carla. ¿Cómo estás? Bien, bueno, 3 horas nos quedan para la sesión en la Cámara de Diputados. Dicen que el quórum está finito para el gobierno nacional. ¿Qué expectativas tenés o cómo estás viviendo estos momentos previos? La verdad que tengo pocas expectativas, pero nunca pierdo las esperanzas de que pasen cosas y que podamos frenar esta ley horrorosa, esta ley brutal, cruel, cargada de ideología. A ver, ahí creo que lo perdimos justo a Mariano. Vamos a ver si podemos recuperar o mejorar ahí la comunicación. Él es uno de los referentes del peronismo en materia laboral en el Senado, donde se tienen que preparar, por supuesto, para el plenario de comisiones que está convocado ya para mañana a las 10 de la mañana, sin saber cuál es el proyecto de ley que va a llegar, si es que llega un proyecto de ley desde la Cámara de Diputados, donde todavía está en duda la sesión de las 2 de la tarde. Pero bueno, yo creo que esto que llegamos apenas a escucharle a Mariano, ¿no? Y la verdad es que expectativas pocas, pero la fe, la esperanza nunca se pierde. Bueno, un poco en esa creo que estamos todos, porque hasta hace 10 días, 2 semanas, el gobierno nacional pensaba que la reforma laboral salía así nomás del Congreso. Incluso ir un paso más hacia atrás es que ellos en algún momento se convencieron de que lo podían sacar antes de que terminara diciembre. Sí. ¿Se acuerdan, no? Sí, de Patricia Bullrich diciendo, digamos, alardeando de que ya estaba todo, y finalmente en ese momento tuvieron que ya posponerlo para febrero porque se daban cuenta que no tenían el número. Es decir, empieza a haber como algunas dificultades, independientemente de que da la sensación de que probablemente se lleven puesto los derechos de los trabajadores. Sí, recordamos a ver cuál es el panorama a esta hora. A las 2 de la tarde vamos a tener sesión en la Cámara de Diputados. En general se da media hora de tiempo para conseguir el quórum, así que probablemente la sesión no arranque a las 2. Si es que arranca, va a arrancar entre las 2 y las 2:30 de la tarde, dependiendo cuándo el gobierno consigue que se sienten 129 personas o cuándo no lo consigue. Si pasa la media hora y no lo consigue, listo, se pierde la sesión. Y los números que se manejan hoy desde el peronismo es más o menos que el gobierno tiene 131 votos, 131 personas dispuestas a sentarse para dar quórum. Por lo tanto, están simplemente a 3 de que ese quórum no exista. Ahí lo recuperamos a Mariano Recalde. ¿Me escuchas bien? Los escucho muy bien. Excelente. Bueno, vos me decías, expectativas pocas, pero la esperanza siempre está. ¿Por qué tenés pocas expectativas? Por estos números que estás diciendo, que ellos están señalando que ya tienen, y porque vi quienes pidieron la sesión, de qué bloques, lamentablemente muchos sectores que provienen de la oposición, no vienen del proyecto de Javier Milei, terminan acompañando leyes de esta naturaleza. La verdad que esto le hace muy mal al Congreso, a la política, pero bueno, nos toca a los peronistas seguir defendiendo lo que siempre defendimos y seguir peleando para dar vuelta a esta realidad. Pudimos construir mayorías el año pasado. Yo no pierdo la esperanza de volver a construirlas, incluso con estos tipos que se venden por un sanguchito. Uh-huh. Sí, además, qué sé yo, no sé cuál era tu sensación, pero bueno, todos teníamos muchas expectativas o esperanzas depositadas en el Senado, y el número nos sorprendió de cómo salió la media sanción del Senado, 42 votos que consiguió el gobierno nacional para la media sanción en general.
pero hace 2 semanas tal vez este escenario era medio impensado, ¿no? En donde el gobierno está muy finito en la Cámara de Diputados. ¿Era algo que te esperabas, este escenario que estamos atravesando ahora, o a vos también te tomó un poco por...? Que, al revés de lo que sucede siempre, yo veía que teníamos alguna chance más por la dispersión que tiene la Cámara de Diputados ahí que en el Senado, donde estaba más claro que ya varios bloques el medio y a ver, está medio complicada ahí la comunicación. Me imagino que en la zona del Congreso, donde debe estar Recalde en este momento, con tanto movimiento, con tanta movilización, con tanto dispositivo y con tantos inhibidores. Y con tantos inhibidores de señal, debe estar complicada la cosa. Pero bueno, este es un poco el panorama que tenemos. Claro, en la Cámara de Diputados, en el Senado está todo como bastante... Dos mares abiertos, viste, de un lado y del otro, y en la Cámara de Diputados tenés un sector del medio que, bueno, depende del momento, irá para un lado o para el otro. Ahí es clave el Interbloque Unidos, que tiene 22 miembros. Me dicen desde ese sector... Lo que charlábamos hace un rato, el tema de Provincias Unidas, ellos tienen el compromiso de no dar quórum, salvo Sergio Capozzi, rionegrino, que proviene del PRO. No sé si habrá alguno más que se pueda llegar a sumar, pero el compromiso del bloque es no dar quórum. Por el lado de la coalición cívica, que forma parte de ese interbloque, también ellos tienen dictamen propio y van a votar en contra. Lo mismo Miguel Ángel Pichetto. A ver, ahí la tercera es la vencida, Mariano. A ver cómo vamos. Sí, qué mal que andan las telecomunicaciones. Yo creo que hay que privatizar el servicio. Me parece que es una excelente idea. Bueno, me decías entonces que la dispersión en la Cámara de Diputados te daba la pauta de que por ahí algo podía pasar. Sí, me daba alguna esperanza más por la dispersión, por la cantidad de bloques, por las dificultades para cerrar a todos. Uh-huh. Y ahora tengo un eco que es bastante molesto. Ay, Dios. A ver, sí, no, parece que no hay forma de solucionar eso, me parece. Ni privatizando. No. Ya vamos a tener que redactar un proyecto de ley para privatizar WhatsApp. Que Mark Zuckerberg se agarre fuerte. Che, y escúchame, solamente sacaron el artículo 44. ¿A vos te parece, ponerle que consiguen el quórum en la Cámara de Diputados hoy? ¿Te parece que puede haber alguna modificación más? Porque ustedes ya les convocaron mañana a un plenario de comisiones para tratar lo que venga de diputados. Me parece que no, pero prestaré atención a la votación en particular del capítulo del FAL, este Fondo de Asistencia Laboral, que es un curro enorme, es una estafa, es un negociado, es peor que las AFJP, nos trae a la memoria lo peor de los curros con estos fondos de los jubilados que se los quedan unos vivos, que la timbean, y encima es para subsidiar despidos. Cuando hay que proteger a los trabajadores contra los despidos, en un momento de tantos despidos, ¿qué hace el gobierno? No, los alienta, los promueve y los subsidia. Con la nuestra encima, con la plata de los trabajadores y los jubilados. Uh-huh. Ustedes presentaron en la Cámara de Senadores, no lo habían presentado por la impugnación a la conformación de las comisiones, pero ayer presentó Unión por la Patria finalmente su propio dictamen, su propia reforma laboral. ¿Querés contarnos un poco también de qué se trata? Pues está bueno que se conozcan otras alternativas. Sí, nosotros venimos con un montón de proyectos que el dictamen que hicieron en la Cámara de Diputados recoge varios de esos que tienen que ver con implementar cosas realmente modernas, como es las licencias parentales, como es regular debidamente el trabajo de plataforma, reducir la jornada de trabajo, lo que está haciendo el mundo. En México la semana pasada se votó la reducción de la jornada. En todo el mundo trabajan alrededor de 40 horas de promedio, nosotros 48 horas semanales. Eso es lo moderno. Moderno es discutir en vez de salarios dinámicos para abajo, si quieren comprometer a los trabajadores con las ganancias de las empresas, bueno, que le den participación en las ganancias, como dice la Constitución. O la Constitución vale solo para algunas cosas y para otras no. Esas son las cosas que queremos discutir. Y sobre todo, el problema central que tiene el trabajador y la trabajadora, que no llega a fin de mes, el poder adquisitivo de los salarios. Esto es lo que genera que trabajen más horas, que trabajen más 2 o 3 trabajos, que tengas que
que aceptar cualquier condición, lo que llamamos flexibilización de hecho, porque si no perdés el trabajo, que es tu único sustento. Me parece que hay que hacer algo como lo que hizo Néstor Kirchner cuando llegó al gobierno. Promover el aumento del salario mínimo vital y móvil, promover las... Bueno, casi. Los teléfonos no quieren. Fue un montón. Los teléfonos no quieren Fue un con montón nosotros. ya. Los teléfonos no quieren. Pero está bueno, me parecía importante que tener en cuenta que puede haber otros proyectos, que de hecho los hay, ¿sí? Hay un montón, hay varios dictámenes. Sí. Ahí te recuperamos. Decías, Mariano, hacer lo que hizo Néstor. Claro, Néstor llegó y convocó al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que había estado cerrado 13 años, y empezó a subir los salarios mínimos. Después convocó a las paritarias. Mantuvo algo que había hecho el Dualde, no solo la doble indemnización para frenar los despidos, sino además un aumento a todos los trabajadores por decreto. Eso hizo Néstor, y eso generó que se reactiven las paritarias, la negociación colectiva, el poder adquisitivo de los salarios. El consumo, las empresas les fue mejor porque vendían más, había más mercado interno, y se hizo realidad eso que decía o le atribuyen a Henry Ford, que era un empresario de verdad que pensaba la macro, que decía: yo quiero que mis obreros tengan un salario bueno que les permita comprar los autos que yo fabrico. Claro. Sí, de hecho, encima en este contexto queda bastante claro con el caso de FATE. Hoy leía la noticia también de Granja Tres Arroyos, donde básicamente lo que señalan es la apertura de importaciones completamente indiscriminada que los destruye, ¿no? Para competir. Queda bastante claro que el trabajo no se va a generar con esta ley de reforma laboral que el gobierno nos vende como mágica, ¿no? No, ya ahora están empezando a admitir que esto no va a ser suficiente para generar nuevos puestos de trabajo, que hay que esperar que reactive la economía, pero que esto es mentira. Mentira, nunca en la historia argentina, cuando se flexibilizó, se generó empleo. Nunca en la historia de ningún país que aplicó estas políticas flexibilizadoras generaron más empleo. Al contrario, fueron momentos de alto desempleo. Y al revés, con estas leyes que hoy dicen que son un obstáculo, incluso más rígidas, más protectorias, con doble indemnización, no fue un obstáculo esta misma ley para que se generen puestos de trabajo en la Argentina y más empresas, como pasó durante 12 años y medio de kirchnerismo. Mariano, ¿Qué esperás para mañana? La verdad es que no sé si es habitual o no es habitual que se convoque a un plenario de comisiones en el Senado para recibir un proyecto que viene en revisión de diputados con modificaciones, incluso antes de que se diera la sesión en la Cámara de Diputados. ¿Qué onda eso? Insólito el apuro que tienen. Insólita todas cosas que novedosas. En esto sí son creativos, ¿no? Para violar el reglamento, la Constitución, son muy creativos. Ahora inventaron esto de la convocatoria anticipada. No sabemos qué, pero ya nos convocamos para discutir. No sabemos si se va a tratar la ley o no, capaz que no hay quórum, pero ya en el Senado tenemos convocatoria. ¿Vos ya estás en la zona del Congreso? Sí. ¿Y cómo está la cosa ahora en materia de operativo de seguridad? No, veo todo vallado y todavía poca gente. ¿Y ustedes qué van a hacer? Porque hoy lo discute la Cámara de Diputados, pero bueno, ustedes están ahí presentes. Mira, nosotros ahora estoy llegando tarde. Tenemos comisión de acuerdos para tratar el pliego de Fernando Iglesias. Una persona muy capacitada, ¿no? Fernando Iglesias. Sí, nos va a hacer quedar muy bien, ¿no? Y después tenemos comisión para tratar la media sanción que viene de diputados de baja de la edad de imputabilidad. Una jornada así que tenemos tremenda actividad. No respetaron el paro y nosotros no podemos dejar sin debatir estos temas.
Excelente. Mariano, te agradezco mucho por estos minutitos y te dejo que vayas a presenciar lo de Iglesias, que me parece que va a estar divertido. Bueno, te mando un abrazo. Un abrazo grande. Mariano Recalde, senador nacional del bloque justicialista, charlando con nosotros. Después, si tenemos tiempo, y si no tenemos tiempo hoy, se los voy a contar mañana, porque lo de Fernando Iglesias es una cosa simplemente fabulosa, chicos. O sea, es un tipo que no tiene credencial, no tiene ninguna credencial que lo habilite para ser embajador. Nada, no estudió nada vinculado a eso. Tiene causas abiertas por enriquecimiento ilícito, es una persona que pone en duda la soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas. Nada, es un personaje realmente muy poco calificado y preparado para el cargo que hoy está ocupando de oficio como embajador en comisión, pero... Se queda encerrado fuera de la casa. Se queda encerrado afuera. Ya, o sea, si vos fuiste a molestar a un cónsul porque te quedaste encerrado... Sospecha, pero bueno, hoy la Cámara de Senadores va a discutir su pliego en comisión y la semana que viene veremos si el viernes 27, como espera el gobierno, una gran sesión que contenga reforma laboral, el pliego de Iglesias, acuerdo Unión Europea-Mercosur que tuvo dictamen ayer y baja de edad de imputabilidad que se discute hoy también a la tarde en comisión junto a la ley de glaciares. 2 semanas realmente muy moviditas. 11 de la mañana, 16 minutos.